my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Almighty God, how Thank you, Phil. I could sing, I'd sing like that. Si yo pudiera cantar, cantaría así. Oh, Phil ha sido una bendición increíble para nosotros en Grace. Él
trabajó mucho en el himnario de Grace, himnarios de Grace. Algunos de ustedes quizás saben de eso. Un himnario nuevo y está trabajando en un salterio. Va a tener unos 800 diferentes salmos y canciones y lecturas de los salmos. Una bendición maravillosa para nosotros. Muchas gracias, Phil. Bueno, todas las buenas cosas tienen que terminar, ¿verdad? Y llegamos a el tiempo final en esta noche. Y me siento como que quiero ver si puedo amarrar todo para que nosotros juntos, hablando de una cosmovisión cristiana, realmente no necesito repetir lo que está pasando en el mundo. Ustedes conocen eso, es inescapable. No necesitan información acerca de las decepciones en nuestra cultura, las decepciones en nuestro mundo. No necesitan saber que todo está de cabeza. Como en Isaías capítulo 5, lo amargo ha sido cambiado por lo dulce y lo bueno ha sido cambiado por malo. Y estamos viviendo en un mundo invertido y de cabeza, pero quiero darles una perspectiva bíblicamente para que puedan entender lo que está pasando. Lo primero que quiero decir es, tienen que entender esto, que lo que está pasando en nuestro país, primordialmente en nuestro mundo, o de manera general en nuestro mundo, es un juicio divino. Solo quiero que marquen eso en su mente, es un juicio divino. Joe Biden no está a cargo de esto, Dios sí. Y nuestro Congreso y Senado y la gente que está a cargo de esta nación, el que está atrás de el mago Dios jalando los hilos, no tiene la palabra final sobre esta nación y cualquier nación en el mundo, pero estamos experimentando el juicio de Dios sobre nuestra nación. No es que si estamos esperándolo, no es que está cerca, estamos en medio de este juicio. Y quiero mostrarles eso al pedirles que abran su Biblia en Romanos capítulo 1. Esta es una mera introducción para ustedes. ¿Cómo sabes cuando una nación está bajo juicio? ¿Cómo sabes? ¿Cómo puedes estar seguro? Y la respuesta a esto es que puedes saberlo y puedes estar seguro y le voy a mostrar cómo. Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cualquier nación, cualquier asociación de seres humanos que constituyen una cultura, si ellos se alejan de la verdad en injusticia, van a recibir la ira de Dios. Ahora, la ira de Dios viene en muchas formas. Está la ira eterna, eso es el infierno. Está la ira escatológica. Eso sería todas las expresiones de ira en el libro de Apocalipsis. Todos los juicios que caen en la tierra que ustedes conocen en el tiempo de la tribulación. Eso es ira escatológica. El Señor habló de eso en su sermón acerca de la segunda venida en Mateo 24 y 25. Entonces, está la ira eterna, ira escatológica, está un tipo de ira cataclísmica, terremotos masivos, diluvios masivos. El más enorme es el diluvio del Génesis, en el que Dios literalmente ahogó a la raza entera, excepto por una familia. Está la ira de sembrar y cosechar. Lo que usted cosecha, lo que usted siembra, cosecha. Hay consecuencias en la conducta pecaminosa que están incorporadas en esa conducta pecaminosa. Entonces hay muchos aspectos de la ira de Dios y opera de manera inevitable, inexorable y de manera justa. Pero hay otro tipo de ira y eso es de lo que se está hablando en Romanos 1. Esta es la ira del abandono. Esta es la ira del abandono. Esto es histórico. En Hechos 14, la Biblia dice que Dios permitió a las naciones que siguieran su propio camino. La historia del mundo es la historia de las naciones siguiendo su propio camino y como consecuencia experimentando la ira del abandono divino. Y eso es lo que se tiene en mente en Romanos 1:18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este es el lugar perfecto en el planeta para conectar con eso, ¿verdad? Dios, mediante su creación, se ha colocado a sí mismo, mostrándose a sí mismo al grado que su eterno poder y deidad son manifestados en cualquier persona que lo rechaza, y cualquier persona que lo rechaza no tiene excusa.
Y los hombres lo hacen, y las naciones lo hacen, y las culturas lo hacen, y ese es el ciclo de la historia humana. Habiendo conocido a Dios, versículo 21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ellos van a sustituir cualquier cosa por el Dios verdadero, incluyendo animales, ídolos de todo tipo. Entonces, lo que usted tiene aquí es la ira de Dios desatada todo el tiempo a lo largo de la historia humana sobre todo pueblo que detiene con injusticia la verdad acerca de Dios, lo cual puede ser conocido por la creación. En el capítulo 2 de Romanos, Dios dice, mediante la ley de Dios escrita en sus corazones, que también son inexcusables, rechazan lo que es revelado, saben que debe haber un Dios, no lo quieren honrar, no le dan gracias, se han vuelto necios en sus entenebrecidos, se han vuelto necios en sus corazones, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de alguna otra imagen de su propia invención desviada. Y versículo 24, por lo cual, ¿qué pasa cuando una nación rechaza a Dios? Por lo cual también Dios los entregó. Esto delinea lo que esta ira es. Dios los entregó. Recuerden, esto es histórico. Esto no es viendo el futuro, esto es viendo la historia. Dios los entregó, tiempo pasado, a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando esta ira que entra en juego, lo primero que sucede es una revolución sexual. Cuando Dios abandona una cultura, usted va a verlos hundiéndose a un nivel bajo de concupiscencia, inmundicia y la deshonra de sus cuerpos. Lo primero que sucede cuando una nación está bajo juicio es una revolución sexual. Versículo 25 dice, no recuerda por qué sucede, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, mirando atrás a 1970, 1980, y recuerde usted cuando la revelación sexual comenzó. Ese fue el paso 1 en el abandono de esta sociedad por parte de Dios mismo. Paso 2 viene en el versículo 26. Por esto, de nuevo, mirando hacia atrás al versículo 25, debido a su rechazo de Dios, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, versículo 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Cuando Dios abandona una sociedad, lo primero que sucede es una revolución sexual, inevitablemente seguida de una revolución homosexual, y usted la tiene descrita en los versículos 26 y 27. Y lo que es interesante es que comienza con el lado femenino de eso, con el lesbianismo, porque cuando Dios abandona una nación, el instinto más fuerte que hay humano, el instinto de las mujeres creando a sus hijos como madres es pervertido. Esto es así de severo. Este nivel de juicio divino en contra de la cultura humana y la sociedad humana, y después tiene a los homosexuales, hombres, versículo 27, cometiendo hechos vergonzosos, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hay una retribución inmediata, y recuerde usted que es la epidemia del SIDA, está incorporada. Es una enfermedad venérea que está incorporada porque ese tipo de conducta va a tener su castigo incorporado, como también siendo evidencia del abandono de Dios. ¿Y por qué pasa esto? Porque ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Versículo 28. Sigue regresando estos versículos a la razón por la que rechazaron a Dios. Están rechazando a Dios, rechazando a Dios, rechazando a Dios. Primero está la revolución sexual, seguida por la revolución homosexual. Versículo 26 y 27. Después vea la mitad del versículo 28. Aquí está el paso 3. Dios los entregó una mente reprobada. Una mente reprobada es una mente que no funciona. A veces es traducida mente reprobada. La palabra griega significa que no funciona. Eso es cuando usted es un hombre y piensa que es una mujer. Es un tipo de locura. Y es una locura que es una locura a tal grado que
Es obvio que es irracional pensar que la gente hace esto. La razón por la que la gente hace esto es porque está bajo juicio divino. Dios los ha dejado tener una mente reprobada. Entonces, cuando usted ve todo este asunto, esta actividad transgénero, y cuando usted ve que quieren hacer leyes que protejan la identidad transgénero, y usted sabe que es una locura absoluta, total, usted sabe que hemos llegado a la mente reprobada. La gente no puede pensar de manera razonable, lo cual significa que no hay manera de regresar a la cordura. Y debido a que es un juicio divino sobre ellos, Dios no interrumpe el curso de su manera de pensar a lo largo de este camino de la revolución sexual, revolución homosexual, hasta el tipo de locura que vemos con el transgenerismo. Solía pensar, ¿qué podría ser la mente reprobada? Bueno, estamos viviendo en medio de ella. Es loco, es irracional, es ridículo. Sin embargo, es algo tan fuerte en nuestra cultura que la sociedad y sus líderes están promulgando leyes para proteger a la gente que está totalmente loca. Esa es la mente reprobada. Entonces, esto es juicio. Esto es juicio. Y a partir de esa mente reprobada, ¿qué es lo que usted va a obtener? Usted va a obtener, versículo 29, todo tipo de injusticia, todo tipo de impiedad, todo tipo de avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Esa es la palabra griega kakia, lo cual significa maldad genérica, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Entonces, ¿qué es eso? Eso es lo que usted ve a diario en las noticias. Eso es simplemente cómo la gente es, así vive. Y versículo 32 dice, ellos conocen la ordenanza de Dios. Ve a la nación, ve a nuestra nación. No hay una pizca de realidad o verdad. Realmente esta nación fue fundada con un conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia la ha tenido en más de sus 200 años de existencia. Ellos conocen la ordenanza de Dios. Ellos saben que cualquier ordenanza de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Usted tiene un presidente que es un católico romano y que está promoviendo la locura del tercer nivel de juicio divino. Esto es normal. Lo que usted ve en nuestro país es el desarrollo del juicio de Dios en Romanos capítulo 1. Entonces, márquelo. No hay un grupo de senadores, ni congresistas, ni de nadie más que va a revertir esto. Esto no es revertible. Esto es juicio divino. Ahora, en medio de eso, usted podrá estar diciéndose a sí mismo, espero que el Señor recuerde a su pueblo en medio de esto. Espero que no se abrume tanto con el juicio que se olvide de nosotros. Y eso me recuerda el final del último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías. Esta es una palabra de consuelo. Dios está prometiendo juicio por parte del profeta Malaquías. Y en el versículo 16 de Malaquías 3 leemos esto. Entonces aquellos que temían al Señor se hablaron entre sí. Aquí estamos en medio de esto, hablándonos unos a otros y diciendo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el futuro? Y eso es exactamente lo que el pueblo del tiempo de Malaquías estaba diciendo, ¿qué va a pasar? Y Jehová escuchó y oyó. Me encanta esto. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Ellos van a ser mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dios tiene un libro y en ese libro está la gente que le pertenece a Él. Y ninguno de ellos van a ser llevados en el juicio. Esto es importante porque tenemos que entender que estamos viviendo en
un mundo de juicio de Romanos 1. This is how it is. Así es, But we are His. pero somos de Él. We are His own possession. Somos posesión de Él. Looks ahead. Versículo 4, mira hacia adelante, Behold, the day is coming porque aquí like a furnace, and all the arrogant and every viene evildoer will be chaff, día and the day that is coming will set y them ablaze. todo malo va a ser quemado. Ahora usted está viendo un juicio escatológico y no va a dejar ni raíz ni rama. Pero a vosotros, de ustedes que me conocéis por nombre, el Hijo de Justicia se levantará con sanidad en sus alas y estarán brincando como ciervas y habrá cenizas sobre vuestras pisadas. En ese día, el día de Jehová de los ejércitos y de Jehová de los ejércitos, ¿cuándo es ese día? Será un día de fuego y de juicio, pero el Señor conoce a aquellos que son de Él. Y estamos seguros porque nuestros nombres están escritos en su libro. Entonces, With that as an introduction, con eso como una introducción a nuestro pensamiento, ¿cómo debemos vivir en este mundo? knowing we are secure, Sabiendo que estamos seguros y sabiendo al mismo tiempo que estamos viviendo en una cultura bajo juicio. Para responder esa pregunta, quiero que vea Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. and just a few verses. Y solo unos cuantos versículos que considerar. No sé cuántos podremos cubrir esta noche. No puedo ver un reloj y esa es una bendición para mi alma. So I just want you to Entonces solo quiero que baje al versículo 15 y comencemos ahí. Philippians chapter Filipenses capítulo 2 says, so that you dice, may prove yourselves para que blameless and innocent seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. This is a very, very Esta es important portion. una porción muy, muy importante de la palabra de Dios. Somos descritos como irreprensibles e inocentes, hijos de Dios, In the midst of a crooked and en medio de una nación maligna y perversa, en medio de la cual aparecemos como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. I just want to pose, Ahora, solo quiero presentar 3 preguntas aquí. where are we, ¿En dónde estamos? who are we, ¿Quiénes somos? where are we to live? ¿Y cómo debemos vivir? Where are we? Look at verse 15. ¿Dónde estamos? Vea el versículo 15. ¿Dónde estamos? Estamos en medio de una generación maligna y perversa. This was true Y esto era cierto, de hecho, en el caso de los filipenses. this letter Cuando esta carta llegó a Filipos, was a city Filipos era una ciudad en Grecia, en la parte noreste de Macedonia, Ignatian highway ahí por la vía Ignacia, la cual era un camino romano de comercio. Entonces, básicamente tenía gente que iba en ambas direcciones, en cierta manera cosmopolita. Estaba ahí había un río, lo cual también to move on the water. permitía que hubiera un movimiento en el río. Era entonces un lugar estratégico y habían minas de oro, por cierto, en la región de Filipos. Y esas minas de oro atrajo a Felipe de Macedonia. Felipe de Macedonia fue el padre de Alejandro Magno. Y él se había traído a ese lugar porque era estratégico en términos de comercio y debido a las minas de oro. Entonces, él anexó la región en el 365 a.C. En otras palabras, él lo añadió como parte de su imperio griego. Y fortificó un pequeño pueblo ahí en esa época, un pequeño pueblo llamado Crénedes. Crénedes significa pequeña fuente. Tenía manantiales naturales. Y después de que él se apoderó de ese lugar y lo fortaleció, le puso el nombre de Filipos, siguiendo a el nombre de Felipe, Macedonia, Felipe de Macedonia, el pagano griego. Y después, cuando los romanos conquistaron este lugar, Filipos, en el 2 siglo antes de Cristo, se volvió todavía conocido, llegó a ser conocido aún como Filipos. Roman
la conquista romana lo convirtió en una provincia romana. En el 42 a.C., y esto es algo interesante, una nota a pie de página, algo interesante. En 42 a.C., una de las batallas más grandes en la historia romana fue peleada ahí, fue batalla con personas muy conocidas. Es llamada la batalla de Filipos. Las fuerzas de Antonio, de Marco Antonio y César, 110,000 hombres, derrotaron las fuerzas de Bruto y Casio, que tenían unos 90,000 hombres, y 40,000 murieron. Fue un baño de sangre. La batalla, de hecho, marcó el fin de la República Romana y el principio del Imperio Romano. En ese punto, Filipos primordialmente fue prácticamente habitada por soldados que eran los más duros y los más pecaminosos de la cultura. Como pasa con mucha frecuencia, muchos soldados se establecieron ahí. A los ciudadanos se les dieron estatus completo romano, se volvió torcida, perversa, idólatra. Era un lugar maligno y perverso. El Señor guió a Pablo a Filipos para establecer la primera iglesia en Europa en su segundo viaje misionero. Hay una historia de eso, recuerda, está en el capítulo 16 de los Hechos. Y comienza con Pablo siendo arrojado a la cárcel. Usted conoce la historia del carcelero de Filipos. Y los creyentes ahí eran desesperadamente pobres. De hecho, son descritos en 2 Corintios capítulo 8. Ese es un texto conocido, pero solo le voy a dar un poco de idea de la condición de la gente en Filipos al leer unos cuantos versículos de ese capítulo 8. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias en Macedonia, y estaba Filipos, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Eran profundamente pobres, incluso los creyentes, pero al mismo tiempo eran extremadamente generosos. También fueron perseguidos. Si usted regresa en el capítulo 1 de Filipenses, usted ve en el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Y eso nos lleva al asunto de que tenían oposición fuerte. De regreso al capítulo 3, versículo 2, dice que incluso tenían oposición judía por parte de los perros, los malos obreros y la circuncisión falsa. Allá en el versículo 18 dicen, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Versículo 18. Después, versículo 19, cuyo fin es su perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Sabe usted lo bajo que es una sociedad cuando está orgullosa de lo que es lo más vergonzoso de su conducta? Gloriarse de su vergüenza. Esto es Filipos. También había una medida de división en la iglesia. Capítulo 4, Pablo dice, hermanos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Que esas dos mujeres dejen de pelear, dice él. De regreso en el capítulo 2 y versículo 1, él dice, si hay alguna consolación o aliento, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, hay mucho que está pasando ahí. Hay paganismo, hay corrupción, hay maldad, y hay persecución, y hay división en la iglesia. Entonces, Pablo escribe esta carta desde Roma. En el 4º capítulo de su encarcelamiento romano, le está esperando el veredicto de Nerón sobre su vida. A pesar de todo lo que acabo de decir, Filipenses es conocida como la epístola del ¿qué? Del gozo. La epístola del gozo. Y Pablo
les llama que estén gozosos conforme ellos viven en esta generación maligna y perversa. Ahora, por cierto, esa podría ser una descripción en general de todo el mundo. En Mateo 17, 17, Jesús dijo acerca de Israel: vosotros sois una generación incrédula y perversa. Incluso Israel fue considerada de la misma manera. Ustedes, generación perversa. Me imagino que solo podríamos resumirlo, decir, así es como es el mundo. Es perverso y es torcido. Torcido, perverso, maligna es de donde tenemos escoliosis. Maligna es de la palabra griega escoliosis. Escolios, de la cual usted obtiene escoliosis, de la espina, una torcedura y curvatura. Significa estar inclinado, significa estar torcido, estar desviado del estándar. Es una generación de personas que está torcidas en términos de verdad y virtud. Escuche Proverbios 2:11. Ahí dice que la discreción te guardará, el entendimiento te cuidará para librarte del camino de la maldad, del hombre que habla cosas perversas, de aquellos que dejan los caminos de rectitud para andar en los caminos de las tinieblas, que se deleitan en hacer maldad y se regocijan en la perversidad de la maldad, cuyos caminos están torcidos y que están desviados en sus caminos. Esta idea de ser torcida y perversa describe esa depravación natural humana que distorsiona y tuerce a todo pecador. De hecho, en Proverbios 21:8 dice: el camino de los culpables es torcido. Isaías 59:8 dicen que sus caminos son torcidos. Perverso es diastrefo, significa extorsionar, distorsionar. Entonces, a donde quiera que usted vaya, cualquier grupo de personas, ciudad, usted va a encontrar personas que están torcidas, inclinadas, distorsionadas. Y Pablo realmente estaba extrayendo esa descripción de Filipos de la historia de Israel. Y Jesús también reiteró eso en, como dije, Mateo, también es repetido en el 9º capítulo de Lucas. Entonces, tenemos que entender que en general el hombre es perverso y está distorsionado. El término generación es la idea de una nación, aquellos que son semejantes. La semejanza de personas en una nación no es el color de su piel, no es su historia étnica mutua. La semejanza de un pueblo en cualquier nación es que son torcidos y perversos. Son impíos. Y usted puede ir a Romanos capítulo 3, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y demás, todos tienen veneno de áspides debajo de sus labios. Este es el mundo en el que vivimos. Entonces, la primera pregunta es, ¿en dónde estamos? Y la respuesta es, estamos exactamente en donde el Señor nos quiere. Estamos exactamente en donde Él nos quiere. Estamos en una nación torcida y perversa. Y según Romanos 1, estamos en una nación que está bajo juicio y es patentemente obvio porque hemos progresado de una revolución sexual a una revolución homosexual a la locura de una mente que ni siquiera piensa de manera correcta, de tal manera que protegemos a la gente que ni siquiera sabe lo que es la realidad. ¿Algo salió mal? No, todo es exactamente como debe ser. Así es como el mundo debe ser, así es como el juicio opera, y estamos viéndolo de la manera más clara que podemos verla, y estamos exactamente en donde Dios quiere que estemos. Sé que usted se siente como que quiere tirar la toalla. Ha habido gente que me ha dicho, me quiero ir a Canadá. Acabo de hablar con una señora hace un momento en T. Dijo que todos los canadienses están viniendo aquí. ¿Los canadienses están viniendo aquí? Dijo, sí, es peor allá. Bueno, ¿a dónde se va a esconder usted? ¿Y después qué a dónde? ¿A México? Usted está exactamente en donde Dios quiere que usted esté. Aquí es al lugar al que pertenecemos. Entonces,
1 Corinthians 1 Corintios capítulo 5. I'm not asking you to No avoid les pido que eviten a la gente inmoral en el mundo. we're not supposed to run. No debemos huir de ellos. Listen to Escuche verses 9 and 10. los versículos 9 y 10 de 1 Corintios 5. Os he escrito en mi carta no asociaros con la gente inmoral. But I did not at all mean En absoluto quise decir con la gente inmoral de este mundo, o con los avaros o los idólatras, porque tendrían entonces que salir del mundo. No. De hecho, les escribí acerca de no asociarse con gente que diciéndose hermano fuera inmoral, or swindler, not even to eat fuera una persona que vivía en un estilo de vida de pecado. last session. Y de eso estábamos hablando en la última sesión de preguntas y respuestas. No, no deben dejar el mundo. Esto es exactamente en donde el Señor lo colocó usted. So remind ourselves Entonces tenemos que recordar que estamos exactamente en donde debemos estar. Todo va exactamente como la Biblia lo describe en una nación bajo juicio. Entonces ahí estamos. Segunda pregunta, ¿quiénes somos? Y that answer. esa respuesta es muy explícita aquí también. We are Somos descritos en el versículo 15 como hijos de Dios, above reproach, irreprensibles, en medio de una generación maligna y perversa, y también somos descritos como luminarias en el mundo. so Entonces, se nos dan dos designaciones. Primero, somos hijos de Dios. Esto es muy, muy claro, una separación muy clara de la generación maligna y perversa. Y para ver el cimiento real del pensamiento de Pablo aquí, usted regresa al 8º capítulo del Evangelio de Juan, en donde nuestro Señor presenta esa distinción conocida. Versículo 42 de Juan 8, Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, estos son los líderes judíos que están diciendo que Dios es su Padre. Él dice, si Dios fuera vuestro Padre, a mí me amaríais porque yo he salido y procedido de Dios, porque ni siquiera he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué? Vosotros sois de vuestro padre, ¿qué? El diablo. and you want to do the desire. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué espera usted que la gente haga si es hijos del diablo? Que se conduzca de una manera diabólica. Todo es como usted esperaría que fuera. He was a murderer. Él era homicida, dice usted. ¿Por qué están matando a bebés? Porque los hijos del diablo, quien fue un homicida desde el principio. Why don't they Así es. ¿Por qué nunca dicen la verdad? Jamás. Porque son hijos del diablo y el diablo no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿espera usted que ellos le digan la verdad a usted? ¿Espera usted que ellos sean la gente de la verdad? ¿Espera usted que sean protectores de la vida? No, no. Esta cultura bajo juicio realmente no le importa si los bebés son matados, no le importa si la gente mayor muere, no le importa si la gente es tratada por un virus y muere sin tratamiento, porque simplemente reflejan la naturaleza de su Padre. You're not going to change. Usted no los va a cambiar. Usted no va a cambiar eso. No va a cambiar eso. De hecho, cuando usted habla la verdad, Él dice, As I speak the truth, porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Entiende usted eso? as I speak the truth, Debido a que hablo la verdad, no me creen. Aquí está el problema. No tienen capacidad de creer la verdad. No tienen capacidad de creer la verdad. blind by Están ciegos por su propia condición caída, están doblemente cegados por Satanás, quien ha cegado las mentes de aquellos que no creen, no sea que la luz del Evangelio les brille. Hay múltiples capas de ceguera, no pueden ver, no pueden entender. Eso es Efesios 4, no tienen entendimiento, están alejados de la vida de Dios, son definidos por la ignorancia, definidos por dureza de corazón, definidos por incredulidad. Y son definidos por buscar toda impureza imaginable e inconcebible con avaricia. verse 47, he says, Versículo 47, Él dice, "Who is of God hears the el que es de Dios, las palabras de Dios, oye, them because
Por esto no las oís vosotros, porque no sois God. de Dios. Understand ¿Entiende why usted por qué it's difficult es difícil hablarle la verdad a esta generación? No tienen la capacidad de entenderla. Hasta que sean regeneradas, hasta que sean sacadas de las tinieblas a la luz, hasta que sean libradas del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Dios. Colosenses 1 no tiene capacidad para la verdad, para siquiera entender la verdad. Entonces, esta es la condición del mundo en el que estamos, bajo juicio, crooked and perverse and maligno y perverso, torcido y perverso, y totalmente incapaz de oír y creer la verdad, porque su naturaleza es una naturaleza de su padre y es homicida y es engañosa. we, on the other hand, Por otro lado, nosotros children of God. somos los hijos de Dios. But as many as received him, Mas a todos los que le recibieron, the right to be les dio potestad de ser hechos children of God. hijos de Dios. Juan 1:12, ¿verdad? Romans 8, Romanos 8, Galatians 4, Gálatas 4, Romanos 8 dice que hemos sido adoptados como hijos, Gálatas 4, ya no esclavo, sino hijo. and because Y debido a que somos los hijos de Dios, conocemos la verdad, oímos la verdad, creemos la verdad, amamos la verdad, the truth, vivimos la verdad, peleamos por la verdad, proclamamos la verdad. 1 John 3:10 says, 1 Juan this 3:10 dice, por esto los hijos are obvious, de Dios y los hijos del diablo se manifiestan. El que no practica justicia no es de Dios, ni el que no ama a su hermano. not only is there No solo hay una diferencia en su capacidad de recibir la verdad. when you're a child of Cuando God, usted es un hijo de Dios, usted puede recibirla, pero también de manera necesaria y como consecuencia, usted la vive. you live it. Usted la vive. Probably the most common Probablemente la pregunta más común que yo recibo es, ¿cómo sé que soy un cristiano? sometimes people are Algunas veces la gente está tratando de remontarse y recordar lo que sintieron en algún momento cuando hicieron una oración, caminaron por un pasillo, sintieron un apego emocional a Jesús. Piensan que su salvación está basada en algo que pasó en el pasado. No. ¿Cómo sabe usted si usted es un cristiano? Usted sabe que es un cristiano cuando la justicia es el patrón de su vida. Usted suele ser un esclavo del pecado. Ahora es un siervo de la justicia, Romanos 6. it's the transformation Es la transformación que es la evidencia. where there's no transformation. En donde no hay transformación, no hay salvación. La fe sin obras es muerta, está muerta. Por eso Here Jesus said, usted oye a Jesús decir, por sus frutos los conoceréis. Los árboles buenos producen buen fruto y los malos árboles producen fruto malo. 1 John 3, 1 Juan 3:1 dice, mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos por esta razón. Escuche, por esta razón el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. so Entonces, entiende esto. we are aliens. Somos extranjeros en este mundo. Un mundo bajo juicio, un mundo que no puede conocer a Dios, que no tiene deseo de conocer a Dios, no tiene facultad de aceptar la verdad, Understand who we are. no puede entender quiénes somos, Sees us nos ve como un impedimento a la libertad de su transgresión and wants to get us y out of quiere the way. sacarnos de en medio para que nadie esté cuestionando Sinfulness. su pecaminosidad. But we know we're the children. Pero sabemos que somos los hijos de Dios. ¿Por qué sabemos eso? Porque Romanos 8:16 dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo es que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu? No al cuchichar en nuestro cerebro. El Espíritu da testimonio a nosotros que somos hijos de Dios al producir en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, el fruto del Espíritu. Esa es la actitud del fruto del Espíritu. Eso resulta en el fruto del Espíritu de los actos. Si tiene algún tipo de acto religioso sin actitud espiritual, no tiene espiritualidad genuina. La espiritualidad genuina comienza con la actitud y el fruto del Espíritu se manifiesta en la conducta. Entonces, usted sabe que el Espíritu está dando testimonio que usted le pertenece a Dios cuando su vida es marcada por el fruto del Espíritu y el amor de la verdad. Love of the Lord, the truth, El amor al Señor, la verdad, and the
escrita la verdad encarnada. Entonces somos hijos de Dios y como tales estamos en al aislamiento total del mundo que nos rodea. Estamos exactamente en donde Dios quiere que estemos y somos exactamente quien quiere que seamos. Estamos exactamente en el lugar exacto de su diseño. Y él también dice después, Pablo, que somos luminares en el mundo. Foster, usada del sol, la luna y las estrellas. Los creyentes brillan como luces en la oscuridad. Y él usa esa pequeña frase, entre los cuales aparecen como luces en el mundo. Literalmente están brillando como luminares, como Daniel 12:3. Cuando usted guía a otras personas a la justicia, usted guía como estrellas en el cielo. Isaías 49:6 dice el siervo del Señor, también te haré luz a las naciones para que mi salvación alcance los fines de la tierra. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pablo le dijo a los Corintios que la gloria de Dios brilla en Jesucristo, la gloria del Evangelio, de la naturaleza de Dios, brillando a través de Jesucristo. Y después, cuando Cristo esté en nosotros, nos volvemos luces en el mundo. Y cuando venimos actuando como luces, lo primero que exponemos es que las obras de las tinieblas. En Mateo 5, sé que les he dado muchas escrituras, pero en Mateo 5, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad colocada sobre un monte no puede ser escondida. Entonces, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es su responsabilidad en el mundo? Como hijo de Dios, ser aquel que oye la verdad, entiende la verdad, cree la verdad, proclama la verdad, vive la verdad, defiende la verdad. Y debido a esa verdad se vuelve usted una luz brillante en las tinieblas. Eso es lo que hacemos. En Efesios 5:8 Pablo dijo, antes erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahora, ¿qué significa la luz? Significa verdad y santidad, verdad y virtud, la luz de la verdad y la luz de la santidad. Anden como hijos de luz. 1 Tesalonicenses 5:5. Todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de las tinieblas ni de la noche. Lo que estoy tratando de mostrarles con esto es que no somos parte del mundo. Dije eso el miércoles, ¿verdad? En la mañana. No tenemos ninguna conexión con el sistema. Somos diferentes de él en su totalidad. Brillamos en medio de las tinieblas. No somos las tinieblas, somos la luz. De hecho, en Proverbios 4:18, me encanta este versículo, pero el camino de los justos es como la luz de la aurora que se aclara, brilla más y más hasta que llegue el día completo. Dijo de Juan el Bautista, él era una lámpara que ardía y brillaba. Entonces, ¿sabemos dónde estamos? En medio de una nación torcida y perversa bajo juicio divino. Somos quienes somos, la posesión de Dios, como dice Malaquías. Él sabe quiénes somos, nos ha escrito en su nombre, nos va a proteger y nos va a usar como sus hijos para proclamar la verdad y para brillar como luces. Entonces, la última pregunta, y realmente una pregunta simple, ¿qué debemos hacer? Seamos prácticos. Bueno, está revelado en los imperativos de este capítulo. Pero primero quiero regresar a un texto fundamental en el capítulo 18 del Evangelio de Juan, hacia el final del capítulo. Jesús es confrontado por Pilato, y Pilato es muy sarcástico con Jesús. Pilato, en el versículo 33 de Juan 18, ¿eres tú el rey de los judíos? Esa es una broma, este es sarcasmo puro. ¿Eres tú rey de los judíos, el rey de los judíos? Y Jesús le respondió en el versículo 36, Juan 18, mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí, de esta esfera. De nuevo, de esto estábamos hablando el miércoles. El reino de Dios no tiene nada que ver con este mundo. Juan 6 trataron de hacerlo rey por la fuerza y él escapó. Él no quería ser un rey en este mundo. No tiene conexión con este mundo. ¿Por qué? Porque 1 Juan 5:19 dice el mundo entero está bajo el maligno. Y Jesús no va a ser vicepresidente de Satanás. El reino que le pertenece a Cristo, el reino que le pertenece a Cristo, es un reino que es un reino espiritual. En esta época en particular, creo que ustedes conocen la afirmación que Jesús hace. Escuchen Lucas 17:20. Ahora, habiendo sido cuestionado por los fariseos en términos de cuándo iba a venir el reino, Él les dijo, el reino no vendrá con señales que serán observadas, ni dirán helo aquí o helo allá, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está en ustedes. El reino está presente. El reino está presente. El reino que le pertenece a Cristo, aunque no es visible al mundo. Eso es lo que Juan quiso decir cuando dijo que los hijos de Dios todavía no son manifiestos en esta época. Pero el reino trasciende al mundo, pero está presente en el mundo. No deriva su poder de ahí, no deriva su realidad de Él, su origen, su naturaleza, su extensión, su duración, de ninguna entidad creada. El título real de Cristo, su autoridad soberana y poder, no son derivadas de, ni dependen de ninguna persona creada, ni institución, ni fuerza, ni energía, trabajo, esfuerzo, ni derecho. Su dominio es eterno y derivado de manera únicamente de su gloria total. Su poder y autoridad no pueden por esfuerzo alguno ser quitados por ningún ataque. Su poder y autoridad no pueden. Su dominio es eterno y se deriva únicamente de su naturaleza propia, gloriosa como el Hijo de Eterno. Su dominio no es dado ni quitado por nadie. Su poder y autoridad no puede, por esfuerzo alguno, por ningún ataque, puede ser disminuido, limitado, alterado, quitado, reemplazado. Su gobierno es completo, amplio, eterno y está por encima del tiempo y la eternidad y toda alma. Y nada de ese poder viene de ninguna fuente creada. Un día Él va a gobernar sobre toda creación con vara de hierro, verdad y justicia. Todo está a tiempo. Salmo 2 nos da una probada de ese día. Estas son palabras conocidas. ¿Por qué se amotinan las naciones y planean cosas malas? Los reyes de la tierra se levantarán y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su unido. Este es contra el Padre y el Hijo, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Van a atacar el reino de Dios. El que mora en los cielos, ¿qué? Se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Satanás pensó que podía tentar a Jesús a tomar eso de él en lugar de esperar a que Dios Padre se lo diera. Y Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Cuando ese reino venga, Él va a quebrantar a las naciones con vara de hierro, como vasija de alfarero las desmenuzará. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad o besad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, porque se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. De nuevo, se nos recuerda que cuando venga su ira, seremos protegidos. Un día Él va a gobernar la creación. Apocalipsis 19, Él regresa. Apocalipsis 20, Él establece su reino glorioso y reina
durante 1000 años. So our Lord Entonces nuestro Señor básicamente presentó su declaración del reino cuando dijo: el reino está en medio de vosotros. then he talked about Y después Él habló del futuro, del reino futuro terrenal, cuando Él va a triunfar sobre toda la tierra y los cielos, deteniendo todos los demás naciones. Él va a gobernar solo como Rey de Reyes y Señor de Señores sobre la tierra, y después seguirá eso. destroying the entire Al creation. destruir a la creación entera, Él va a tener una fusión atómica descrita por Pedro, hablando que se derretirán los elementos son los átomos, todo dejará de existir y en lugar de eso habrá un cielo nuevo y tierra nueva, según Isaías 55, 56, Apocalipsis 21. Pero por ahora, The kingdom of God el reino de Dios spiritual, es una realidad espiritual separate from, separada de, beyond más allá de y por encima de todas las demás potencias, todas las demás autoridades, todos los demás gobiernos. because of that, Debido a eso, we draw nothing no extraemos nada de fuerzas against the kingdom. ni autoridades terrenales para extender el reino de los cielos. Kingdom cannot Su reino no puede ser dañado y no puede ser detenido cannot be hindered y no puede ser estorbado earthly por power. ningún poder terrenal. No laws No hay leyes made que puedan ser promulgadas por ningún gobierno or any ruler o ningún gobernante para extender su reino, para asegurar su reino. no penal sanctions Ninguna sanción penal puede detener su reino, ninguna fuerza temporal puede detener su reino. no one can get in his Nadie puede interponerse a él. now there's more about his Ahora hay más acerca de su reino en Juan 18, verse 37. versículo 37. Pilate says, "Are you a king?" Pilato dice: ¿eres tú el rey? You say Y correctly, Jesús dijo: bien has dicho que soy un rey, porque para esto he nacido y para esto vine al mundo, to testify to the truth. para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Distinguishes ¿Qué distingue a la gente en el reino? believe what? ¿Creen qué? They believe the truth. Creen la verdad. So you have the Satan who's Entonces usted tiene a Satanás, que es el padre de mentira. El mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero es básicamente dependiendo de mentiras. Es una casa de tarjetas de cartas que dependen de la mentira, se caracterizan por la mentira y el homicidio, en contraste al pueblo de la verdad. Y el pueblo de él se va a levantar y va a decir: oh, cuánto amo yo tu ley. all who love the truth. Todos los que aman la verdad están en su reino. So we start Entonces comenzamos a partir del cimiento de la verdad to be identified as para ser identificados como miembros de su reino. we're not of the world, No somos del mundo, we're in the world. estamos en el mundo. Jesús oró en Juan 17: Padre, To take them out, no quiero que los saques, quiero que los protejas en el mundo, from the protégelos del one. maligno. So Entonces, how are we to live? ¿cómo debemos vivir en el mundo? Well, let's go back to Philippians. Bueno, regresemos a Filipenses y simplemente mencionar algunas cosas que puede examinar por usted mismo. There are Hay many muchas instructions here. instrucciones aquí que son directas. One appears Una aparece in verse 5 en el versículo 5 chapter 2. del capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Somos los hijos de Dios, somos luminares en el mundo. ¿Cómo debemos vivir? Con una actitud de humildad, como nuestro Salvador. Humildad abnegada debe caracterizarnos. Santiago dijo:
Humillaos en la presencia del Señor y Él los exaltará. Usted no debe tomar el hecho de que es un hijo de Dios y un luminario en el mundo y que es tan distinto y pertenece a Él eternamente como algo de lo cual debe usted jactarse. Usted se humilla a sí mismo. ¿Por qué? Porque entonces usted está preparado para sufrir. Si usted piensa tiene una opinión muy elevada de usted mismo, usted va a pensar que el sufrimiento es algo que usted no merece. Pero somos llamados a sufrir, como Jesús sufrió. Y Él murió como nuestra expiación. Obviamente, 1 Pedro 1, 20 al 24 dice que murió como nuestro ejemplo. Porque cuando Él sufrió, cuando le maldecían, no respondía con maldición, sino que se encomendaba al Creador fiel. Entonces, humíllese a sí mismo y prepárese para sufrir. Enfrente el sufrimiento como el Señor enfrentó el sufrimiento. Piense como el apóstol Pablo, quien dijo, a fin de conocerle, el poder de su resurrección y la participación de ¿qué? De sus padecimientos. Hay otro imperativo aquí, en este texto, y ese está en el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más, ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir ocuparse de su salvación con temor y temblor? Significa obedecer. Así como ha obedecido, siga obedeciendo. Ocúpese en su salvación. No quiere decir que usted se gana su salvación. Significa que la salvación que usted tiene se tiene que manifestar por fuera. Obediencia. Sea un siervo, un esclavo de justicia de manera clara. Hay tantos imperativos aquí. Pero quiero que baje al versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Sabe qué es lo mejor que podemos comunicarle al mundo conforme vivimos en este mundo, en esta época? Significa que no, o más bien, que no nos quejamos. Humíllese, viva una vida santa y no se queje. Haga todas las cosas sin murmuraciones ni contiendas. Murmuraciones es una palabra onomatopéyica. Su definición es como lo que se hace. Es una expresión de descontento, es una expresión de insatisfacción. Básicamente significa hablar con una voz baja, rebelión verbal, quejarse constantemente. Mire, no puede andar por todos lados diciendo, todo lo que es verdad de usted, y que usted es parte del reino invisible eterno, y que usted pertenece a Dios como su hijo eterno para siempre, como su hijo para siempre, y va camino al cielo. No puede decir eso y esperar que alguien lo crea si usted simplemente se queja todo el tiempo. Porque lo que usted está diciendo es, yo creo en Dios, pero no creo que Dios tiene control del desastre en el que estamos. ¿Quién necesita un Dios así? Nuestro Dios tiene control completo. Y creo que una de las cosas definitivas que le puede decir usted a la gente es, este es exactamente el mundo como la Biblia lo describe bajo juicio. No se queje por lo que ha pasado en el propósito soberano de Dios y no se queje por su lugar en Él. Pablo dice, he aprendido, sea cual sea el estado en el que esté, a estar ¿qué? Contento. Y no contienda, dialogosmos, no discuta con Dios por sus propósitos. ¿Sabe usted el lugar más feliz en donde estar? Es estar en la voluntad de Dios y en el plan de Dios, y allí es donde vivimos y tenemos nuestro ser y somos. Estaba diciendo recientemente que mi lugar favorito en el mundo es estar en medio de un dilema muy difícil que no puedo controlar yo. Me siento como nunca seguro ahí y lo más seguro ahí, porque en las cosas que yo puedo controlar, yo puedo estar afirmando mi propia voluntad
por encima de la voluntad de Dios. comfortable with that. Estoy incómodo con I would eso. rather be in a situation Prefiero estar en una situación que no tiene exit. salida obvia y decir, muy bien, Señor, I'm going to be joyful. voy a estar gozoso, voy a dejar que me muestres lo que tu providencia me está planeando. Said, well, you, La gente dice, bueno, tuviste valentía cuando mantuviste tu iglesia abierta. No, look, I'm old. mira, estoy viejo. I've seen the providence He of visto la God providencia de Dios my whole life. mi vida entera. I've seen the He hand visto of God, la mano de Dios, the hand of la mano invisible de la providencia divina. amazing Es thing. lo más sorprendente. Voy a recibir eso cualquier día de mi vida en lugar de un milagro ocasional. Es una cosa que Dios detenga algo que va contra la naturaleza, pero es mucho más complicado que Dios permita que todos los acontecimientos y gente y decisiones y que se entrelacen para cumplir de manera precisa su voluntad cada día de mi vida. Cada día de mi vida yo estoy sorprendido por la providencia divina. I love it when I don't Me encanta cuando no sé cómo salir ni conozco la respuesta. Yo I have no fear no tengo temor because porque my faith mi fe has grown ha crecido by the faithfulness of God. por la fidelidad de Dios para extraerme de todo dilema imaginable. So Entonces, rather than en lugar de grumble, quejarme dispute, o contender, I would take you down to verse 8. yo lo quiero llevar al versículo 18 Time. por razones de I tiempo. urge you, rejoice in the same way. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo dice, véanme a mí. I'm being poured out as a drink Yo estoy siendo derramado por libación, estoy en la sangre, sacrifice and service of your faith. por el sacrificio de vuestra fe. Yo me regocijo y comparto mi gozo con ustedes. Y estoy en la cárcel y estoy gozoso y estoy donde Dios quiere que esté. Entonces, donde quiera que usted esté, usted tiene que tener ese mismo gozo. The world needs to see El mundo necesita vernos as joyful. como gozosos. Israel was Israel, segundo Deuteronomio 32, Israel era perverse una nation. nación torcida y perversa. Moses knew it. Moisés lo sabía, They sinned against God pecaron contra Dios by complaining. al Moses quejarse. complained, Moisés se Aaron quejó, complained, Aarón se quejó, Miriam complained, María se quejó, the Israelites complained. los israelitas se quejaron. Get into the book of Numbers and Usted llega al libro de Números y piensa usted que habrán aprendido algo complaining through the- y se están quejando a lo largo de todo el libro de Números. Stop complaining. Deténgase, deje de quejarse, deje de pelearse con Dios, de estar peleando contra Dios, de contender contra Dios. Él es por nosotros, Él está con nosotros, Él está en nosotros y no ganamos aquí, But we win in pero ganamos al final. Amén, Amen. amén. Hear the words of Oiga las palabras de David in David en el Salmo 7, 37 and maybe this is a y quizás este es una buena palabra de despedida. Psalm 37, Salmo 37, maybe down at verse, quizás ahí en el versículo, verse 1. Let's start. bueno, el versículo 1, comencemos ahí. First 11 verse. Y los primeros 11 versículos, no te impacientes a causa de los malignos, Do not be envious toward ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, pues como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Wow.
I could sum that up by saying, don't watch podrá resumirlo así. No vea las noticias, más bien, vaya a ver Fox. when you get to worrying about things, read Psalm 37. No vea las noticias en Fox. Cuando se preocupe, lea el Salmo 37. Oremos. We draw such strength and encouragement Encontramos tanta fortaleza y aliento de tu palabra, Padre. Es tan emocionante conocer la verdad, be the people of the truth. ser el pueblo de la verdad, no por algún mérito propio de nosotros o alguna voluntad de nosotros. We were born again, not of the will of man, Nacimos no de voluntad de hombre, but from sino de tu voluntad we soberana. live in joy. Que vivamos en gozo, We live in contentment. que vivamos en contentamiento, May we live que vivamos with love. con amor, May the Church of que Jesus la Christ iglesia de be so Jesucristo marked by love, esté tan marcada por el amor y tan marcada por el gozo y la paz. gentleness, goodness, faith, meekness, Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo el fruto del Espíritu, human explanation. que no hay explicación humana para nosotros. And may the church, Y que la iglesia, in its joy, en su gozo, en su tranquilidad, en su amor y su paz, and its truth, y su verdad, be that sea esa luz brillante en el monte, levantando a Jesucristo, quien atraerá a todos los hombres para sí mismos. En nuestra oración para tu gloria lo pedimos en tu nombre. Amén. let's stand up. Pongámonos de pie juntos. Great is thy faithfulness. Grande es tu fidelidad. Muy bien. O tu fidelidad. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be.
That's a confession, isn't it? Esa es una confesión, ¿no es cierto? Now the Amén. God of peace who brought Que el Dios de toda paz que resucitó de los muertos al gran pastor de las ovejas mediante el pacto de la sangre eterna, os haga aptos para toda obra buena, haciéndole a vosotros lo que es agradable a sus ojos mediante Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Y todos dijeron, amén. Amén. Gracias.